So before we get started, I will review the available accessibility features for this meeting. Antes de empezar, voy a discutir acerca de las habilidades disponibles de esta cita. American Sign Language interpretation is being provided by Purple Communications. The Ah, ASL interpreter will be spotlit for the duration of the meeting. la intérprete de lenguaje de señal ha sido proveída por el servicio de interpretación morado y ella estará disponible en la pantalla durante toda la consulta. Spanish interpretation is being provided by Nebraska Interpretation Services, and I will alternate speaking with the Spanish interpreter. Y la intérprete del idioma español ha sido proveída por los servicios de interpretación de Nebraska y estaremos intercambiando mientras hablamos. Automated closed captions are available in English, Spanish, and additional languages. Select the CC button in the navigation bar, and then select the language you would like the closed captions to be displayed in. Los subtítulos están disponibles si gustan en el idioma español, inglés o en cualquier idioma que deseen. Solamente tienen que darle a la cajita que tiene CC y le va a pedir qué idioma quieren los subtítulos. I will verbalize the text and describe any images on the slides throughout the presentation. Voy a hablar todo lo que está escrito y voy a verbalizar cualquier imagen para darle una descripción que esté en la pantalla. A PDF of the presentation and a TXT file of the presentation text is available for download at ometro.com/October 2025. Ah, la información está proveída para descargarlo en formato PDF o TXT. Está disponible en esos formatos y lo pueden descargar en metro.com. Sorry, can you repeat the Okay, website? the website is in the chat. Ok, es ometro.com/October 2025. ometro.com, octubre 2025. Please note that the presentation portion of this meeting will be recorded and published on Metro's YouTube channel. Por favor, tengan conciencia de que esta junta estará grabada y estará proveída en el canal de YouTube de Metro. You are welcome to post comments or questions using the chat feature. Son bienvenidos a poner sus comentarios o preguntas usando la opción de mensajes. Chat messages may be automatically read over the presenter for anyone utilizing a screen reader. Los mensajes pueden ser automáticamente leídos por el presentador para cualquier otra persona que esté en la pantalla. Please limit chat messages to comments or questions related to the presentation. Por favor, limiten los comentarios solamente para que sea relacionado hacia la presentación. Okay, let's begin. Ok, vamos a empezar. Hello, my name is Alicia Johnson. My Hola, pronouns are she, her, and hers, and I am a hola, white woman in my late 30s with light brown shoulder length hair. hola, mi nombre es Alicia y mis pronombres es ella y, sorry, what was the second part? My pronouns are she, her, and hers, and I am a white woman in my late 30s with light brown shoulder length hair. Y soy una mujer blanca en mis medios treintas con el pelo café hacia los hombros. I am wearing glasses and a pink shirt. Tengo lentes y una blusa rosada. And sitting in an office space with a black background. Y estoy sentada en una oficina con un respaldo oscuro. I am the Director of Civil Rights and Inclusion at Metro Transit. Soy la directora de Inclusión y Derechos Civiles en Tránsitos de Metro. In my role, I also serve as Metro's ADA coordinator and Title VI coordinator. En mi posición también soy coordinadora del título 8 y título 6. In this presentation, I will provide an overview of Metro services
and review the proposed service changes. En esta presentación voy a proveer los servicios proveídos por Metro y los cambios propuestos. The proposed service changes are limited to routes 4, 5, 13, 15, and 55. Los cambios propuestos es para la ruta 3, 4, 5, 13, 15 y 55. The proposed service change to Route 55 qualifies as a major service change per Metro Transit's Title VI program. El cambio a la ruta 55 es un cambio mayor que está bajo el título 6. I will review the proposed changes for each route, as well as the Title VI analysis for the major service change proposal. Voy a repasar los cambios propuestos para cada ruta, igual en la proposición para el título 6 del cambio mayor. The time remaining after all proposed changes have been presented will be an open comment period. Después de que todos los cambios se hayan presentado, vamos a entrar a un periodo de comentarios. Comments may also be submitted through the online comment form, which will be available at ometro.com/October 2025. Los comentarios también estarán disponibles para poder subirlos después de la junta en la página ometro.com, entre comillas, octubre 2025. Slide 2, Metro Transit's mission. Ok, este es el presentación número 2. Metro Transit connects people, places, and opportunities through quality transit services. Metro Transit conecta a las personas y lugares a través de sus servicios de transportación. On this slide, there is a picture of the Orbit station at 19th and Douglas with an Orbit bus pulling up to the station. Aquí en esta imagen hay una imagen de un autobús en la calle 19 y Douglas. A Heartland Bike Share dock station is in the forefront of the picture. También hacia el frente de la fotografía está un sitio de bicicletas. In the background, you can see the U.S. Federal Building along with a few skyscrapers in downtown Omaha. Hacia atrás pueden ver que está un edificio federal en el centro de Omaha. Slide 3, Metro Transit Services. Este es la parte 3, los servicios de tránsito de Metro. We plan, build, and operate public transit. Nosotros operamos y planificamos el tránsito público. Metro Transit services include fixed route bus, bus rapid transit, paratransit, and microtransit. Los servicios de transporte público de Metro incluye lo que es una ruta fija, tránsito rápido, paratránsito y microtránsito. On this slide, there is a series of 4 pictures next to each other. En esta parte de la presentación hay 4 imágenes de lado a lado. From left to right, picture 1 is a 40-foot bus in front of skyscrapers in downtown Omaha under the text fixed route. The Metro Transit logo is under the photo. Hacia la derecha o izquierda está la imagen de un autobús que tiene la imagen de un edificio hacia atrás, hacia arriba dice ruta fija y abajo tiene el logo de Metro. Fixed route buses are the buses that run on a set schedule on set routes. Los autobuses de ruta fija son los autobuses que tienen una agenda fija y horarios fijos en las rutas proveídas. Picture 2 is of a large orange Orbit bus near Midtown Omaha under the text Rapid Transit. La segunda imagen es un autobús anaranjado que está también en el centro de Omaha. Arriba dice tránsito rápido. The Orbit logo is under the photo. Y el logo de Orbit está debajo de la imagen. Bus Rapid Transit is a special type of fixed route bus service designed for faster travel. El autobús anaranjado de Orbit está diseñado para el tránsito rápido para
un poco más de tránsito. In Omaha, the service is called Orbit, which are the large orange buses that travel up and down Dodge Street. En Omaha, estos son los autobuses anaranjados de Orbit que viajan hacia arriba y hacia abajo de la calle Dodge. Picture 3 is a picture of a Moby paratransit van under the text paratransit, and the Moby logo is under the photo. En la tercera imagen tenemos a un autobús móvil. Arriba dice para tránsito y abajo tiene el logo de móvil. Paratransit, known as Moby, is a service restricted to individuals with disabilities who have functional limitations that prevent them from accessing fixed route bus services at least some of the time. En estas de paratránsito, mejor conocido como móvil, son para las personas con alguna disabilidad que necesitan servicio específico para transportación. Picture 4 is a row of microtransit passenger vans. En la cuarta imagen está lo que es el microtránsito, The, va- es una van. the van base is gray with teal and pink speckles with teal and pink accents. Esta van está del color rosa y como un color verde menta. The Metroflex logo is on the driver's side door and under the graphic. El logo de Metroflex está al lado de la puerta del conductor y en la imagen gráfica. Microtransit is the newest Metro transit service that launched in August. Microtránsito es uno de los servicios más recientes que se lanzó en agosto. The service is powered by VIA, operates in 3 distinct zones, north, south, and west, El and is servicio es proveído por vía, opera en el distrito, en 3 distritos norte, sur y este. it is designed to work in tandem with Metro Transit's other services. Y está diseñado para trabajar con metros y otros servicios. Slide 4, proposed service changes, slide 1 of 2. Esta es parte de la presentación número 4, es uno de 2. Metro Transit is proposing minor service changes to routes 4, 5, 13, and 15. Los cambios propuestos han sido a la ruta número 4, 5, 13 y 15. And a major service change to Route 55. Y un cambio mayor ha proveído a la ruta 55. The proposed changes will be highlighted in this presentation. Los cambios que se han presentado van a estar subrayados en esta presentación. And we invite public comment on these changes. Y invitamos que el público comente en estos cambios. Slide 5, proposed service changes, slide 2 of 2. Esta es la parte número 5 de la presentación, cambios propuestos en el servicio. Metro Transit is proposing these service changes to make progress on Metro Next goals. El tránsito de Metro está proponiendo estos cambios a los servicios para avanzar en los objetivos de Metro Next. Metro Next is Metro Transit's strategic plan through the year 2030. Este plan estratégico para Metro es planeado que continúe hasta el año 2030. The proposed service changes would meet several Metro Next goals. Los servicios propuestos afectarían lo que son las siguientes metas de Metro. Including expanded evening service, meaning the route schedules would extend further into the evenings. Incluyendo amplio del servicio nocturno, que eso significaría que el servicio correría hasta más tarde por la noche. And increased frequency of service, meaning the bus would come more frequently on routes where it currently arrives every 30 or 60 minutes. Y luego aumentar la frecuencia del servicio, que eso significa de que los autobuses llegarían a su ruta más frecuente. Normalmente ahorita está entre 30 minutos y 60 minutos. Additionally, the proposed service changes allow Metro Transit to meet ridership demand.
Luego, después de eso, también tiene para satisfacer las demandas de los pasajeros, improve reliability of the bus schedules, mejorar la confiabilidad de los horarios de los autobuses and respond to public feedback previously shared with Metro Transit. y responder a los comentarios del público que han previamente sido compartidos con Tránsito de Metro. Slide 6, proposed changes for Route 4. Ok, parte 6 de la presentación, los cambios propuestos. Metro Transit is proposing to extend the weekday, Monday through Friday, evening service of Route 4. Ok, el tránsito de metro está proponiendo cambiar la ruta número 4 de solamente entre semana a también la extensión del servicio nocturno entre semana. The details of the extended service include an additional trip in the early evening to extend 30-minute frequency for an hour in each direction, both westbound and eastbound. Los detalles es de que habrá un viaje adicional a la primera hora de la tarde de la noche para extender la frecuencia de 30 minutos durante una hora hacia cada dirección, que sería hacia el norte y oeste. The proposed change also includes an additional late evening trip to extend the service by an hour in each direction. Luego, el viaje adicional también a última hora de la tarde de la noche para extender el servicio por una hora en cada dirección. The last stop at 22nd and Cumming Street would be at 11:41 p.m. instead of 10:41 p.m. La última parada en la calle 22 y Cumming sería a las 11:41 p.m. This extended Route 4 schedule would also extend the hours for the respective Moby service area. Este cambio propuesto también ampliaría el horario de servicio correspondiente para el área de móvil. Slide 7, proposed changes for Route 5. Ok, parte de la presentación número 5, cambios propuestos para la ruta número 5. Metro Transit is proposing to make minor schedule adjustments to Route 5. Metro Transit está proponiendo hacer pequeños ajustes a la agenda de los autobuses para la ruta 5, Especially on the west end of the route. especialmente en el lado este de la ruta. The proposed schedule adjustments would slightly change the arrival times at bus stops. El cambio propuesto cambiaría ligeramente la hora en que los autobuses llegan a su destino. The proposed schedule adjustments would allow for more time at both the North Omaha and West Roads transit centers. Los ajustes permitirían más tiempo en los centros de tránsito del norte de Omaha y West Roads. It would also better align the arrival at Northwest High School with afternoon dismissal. También llegaría a la escuela preparatoria Northwest, que se le alinearía de mejor manera con la salida de la tarde cuando salen un poco temprano. This proposed change would not impact Moby service. Este cambio propuesto no impactaría los servicios de móvil. Slide 8, proposed changes for Route 13. Okay. Parte 8 de la presentación, cambios propuestos para la ruta 13. Metro Transit is proposing to extend the weekday evening service of Route 13. El cambio propuesto es extender el servicio nocturno entre semana para la ruta 13. The details of the extended service include an additional late evening trip to extend the service by an hour in each direction. Los detalles de este cambio proponen viaje adicional durante la última hora de la tarde y extender el servicio por una hora hacia cada dirección. The last stop at 22nd and Cumming Street would be at 11:18 p.m. instead of 10:18 p.m. La última parada en la calle 22 y Cumming sería a las 11:18 p.m. en lugar de las 10:18 p.m. This extended Route 13 schedule would also extend the hours for the respective Moby service area.
Esto también ampliaría el horario para los servicios correspondientes de móvil. Slide 9, proposed changes for Route 15. Parte número 9 de la presentación, cambios propuestos para la ruta 15. Metro Transit is proposing to separate Route 15 from Route 55. El cambio propuesto por Metro Transit es de separar la conexión entre la ruta 15 y la ruta 55. The frequency for Route 15 would stay the same. La frecuencia para la ruta número 15 se mantendría igual. Currently, Route 15 has a 30-minute frequency between downtown and Exarban Transit Center. Presente, el autobús tiene una frecuencia de 30 minutos entre el centro de Omaha y el área de Ak-Sar-Ben, Yep, Exarban Transit Center. en el centro de Ak-Sar-Ben, en el centro de tránsito de Ak-Sar-Ben. And 60-minute frequency between Exarban Transit Center and Oakview Mall. Y un tiempo de 60 minutos de tránsito entre el centro de tránsito de Ak-Sar-Ben y el centro comercial de Oakview. The proposed change would mean that every other bus would head back downtown after arriving at Exarban Transit Center instead of turning into Route 55. El cambio propuesto tiene de que cada autobús cuando llegue al centro de Omaha regrese al centro de Ak-Sar-Ben en lugar de pasarse a la ruta 55. If individuals need to ride Route 55, they would need to transfer from Route 15 to Route 55 at Exarban Transit Center or at or before 84th and Center where the two routes split. Si las personas necesitan cambiar de tránsito entre la ruta 15 y la ruta 55, lo pueden hacer en el centro de tránsito en Ak-Sar-Ben o pueden ir a la calle o pueden llegar a la calle 84. This proposed change would not impact Mobi service. Este cambio propuesto no impactaría los servicios de móvil. Slide 10, proposed changes for Route 55, slide 1 of 6. Parte número 10 de la presentación, cambios propuestos para la ruta 55, parte 1 de 6. Metro Transit is proposing to separate Route 55 from Route 15. Metro Transit está proponiendo separar la conexión de la ruta 55 con la ruta 15 and to increase the frequency on Route 55 from 60 minutes to 30 minutes during weekday peak hours. y aumentar la frecuencia de 60 minutos a 30 minutos durante las horas pico entre semana. The proposed 30-minute weekday service would be between the approximate hours of 5:30 to 9 o'clock a.m. and 2 o'clock to 6 o'clock p.m. Los cambios propuestos de cambiar la frecuencia de servicio a cada 30 minutos entre semana se afectaría a los siguientes horarios de 5:30 de la mañana a 9. If individuals need to ride Route 15, they would need to transfer from Route 55 to Route 15 between 84th and Center and the Exarban Transit Center. Si las personas necesitan cambiar de la ruta 15 a la ruta 55, pueden hacerlo en la calle 84 y Center o pueden hacerlo en el centro de tránsito de Ak-Sar-Ben. This proposed change would not impact Mobi service. Este cambio propuesto no impactaría los servicios de móvil. Slide 11, proposed changes for Route 55, slide 2 of 6. Parte número 11, cambios propuestos para la ruta 55 a 2 de 6. The proposed change to Route 55 qualifies as a major service change per Metro Transit's Title VI program. Los cambios propuestos para la ruta 55 por Metro Transit califica como un cambio mayor en el servicio según el plan del programa Título 6 de Metro Transit. Title VI is part of the Civil Rights Act of 1964 as amended. El título 6 es parte de las actas de derechos civiles del 1964.
Title VI established that no person in the United States shall, on the ground of race, color, or national origin, El título 6 dice que ninguna persona por cambio de color o de origen be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under sea excluida de participar o se le niegue los beneficios o ser sujeto a any program or activity receiving federal financial assistance. cualquier programa o actividad que reciba asistencia federal. As a recipient of federal funding, Metro Como un, Transit adheres to compliance requirements for Title VI as set forth by the Federal Transit Administration. como un recipiente de fondos federales, Metro Transit está comprometido a cumplir con el título 6. Metro Transit's current major service change policy goes into effect when there is an addition and/or elimination of a bus route. Sorry, can you repeat that part? Yep. Metro's current major service change policy goes into effect El cambio mayor de Metro entra en efecto when there is an addition or elimination of a bus route, cuando hay una adición o eliminación de alguna ruta de autobús, a 10% or more addition or reduction in system revenue miles, un 10% de adición o reducción en los ingresos, or a 15% or more addition or reduction in revenue miles on any individual route. o 15% de adición o reducción en ingresos de las rutas. Revenue miles are the miles when the bus is in service and passengers can be on board. Rutas de ingresos son cuando los pasajeros están en el autobús y a bordo. If any proposed service change meets or exceeds these thresholds, Si alguno de estos servicios propuestos tiene o hay algo que lo detenga, Metro conducts a Title VI service equity analysis Metro 6 hace un análisis de equidad bajo el título 6 to assess for disparate impact based on race para poder ver si hay algún impacto basado en la raíz o origen and disproportionate burden based on income. y si hay alguna desproporción basado en los ingresos. The proposed changes to Route 55 would increase the weekly revenue miles for Route 55 by 67.8%. Los cambios propuestos a la ruta 55 incrementarían las millas de ingresos semanales de la ruta 55 a un 67.8%, Exceeding the 15% major service change policy threshold for an individual route sobrepasando el 15% del cambio mayor para una ruta individual. and thus prompting the Title VI review of the proposed service changes. Y esto hace que tomemos en cuenta los cambios propuestos bajo el título 6. Slide 12, proposed changes for Route 55, slide 3 of 6. Cambios, parte de la presentación número 12, cambios propuestos para la ruta 55 a 3 de 6. On this slide, there are two images side by side. En esta parte de la presentación hay dos imágenes de lado a lado. The images are of an aerial map view of the city of Omaha, where the Route 55 travels and the quarter-mile radius around the route. Las imágenes son un mapa aerial de donde viaja la ruta 55. In both images, there are varying shades of red to indicate the percentage of residents identifying as a racial minority according to the decennial census. La parte subrayada en rojo es lo que subraya a los grupos minoritarios y basado en los ingresos. The lighter shade represents a lower percentage of the racial minority population in that area. La parte un poco más clara tiene las personas minoritarias raciales en ese área.
and a darker shade represents a higher percentage. Y la presentación más, perdón, y la parte más oscura es lo que presenta el porcentaje más alto en esas áreas. The left image is the population surrounding the route as it exists now in October 2025. La imagen izquierda es lo que, perdón, sorry, can you repeat that part? The left image is the population surrounding the route as it exists now in October 2025. La imagen al lado izquierdo es lo que subraya a la población en el 2025. The right image is the population surrounding the route if the proposed changes are approved and go into effect in December 2025. La imagen del lado derecho subraya a la ruta y la población que cubriría si los cambios se llevan a cabo en diciembre del 2025. The images only have minor differences. Las imágenes solamente tienen pequeñas diferencias. There are additional census areas with higher percentages of racial minority populations in the image on the right. Hay censos adicional en las áreas con los porcentajes más altos de minoritariamente racial en la imagen de la derecha. This is because the routing of Route 55 would slightly change to accommodate the bus turning around. Esto es porque el cambio propuesto para la ruta 55 ligeramente cambiaría la ruta para cuando el bus esté de vuelta. And would cover slightly more area around the Exarban Transit Center. Y cubriría ligeramente un poco más del área en el centro de Arc-Sarben. Slide 13, proposed changes for Route 55, slide 4 of 6. Los cambios propuestos para la ruta 55, parte 4 de 6. Non-minority populations experience slightly greater benefits with the proposed service changes. Las poblaciones no minoritarias experimentan beneficios ligeramente mayores con el cambio propuesto en el servicio. The benefits are the increased frequency that result in increased revenue miles for Route 55. Los beneficios son la frecuencia en que se proveería el servicio que incrementa las millas de ingreso. This essentially means more bus service. Esto esencialmente significa que habría más servicio de autobús. On this slide, there's a table that indicates that percentage of the benefits of the proposed Route 55 service changes to the racial minority population. En esta parte de abajo pueden ver una mesa que subraya la referencia basada en porcentaje de los beneficios para la población no minoritaria, Which is 64.92% additional service. que sería 64.92 de servicio adicional. And to non-minority populations of 69.20%. Y los beneficios para la población no minoritaria sería de un 69.20%. The difference shows that racial minority populations experience 4.28% fewer benefits than non-racial minority populations. Esta diferencia muestra de que a la población no minoritaria, en comparación a la población minoritaria, recibe un porcentaje de beneficios más alto de 4.82. But the difference does not exceed the 15% threshold of Metro Transit's disparate impact policy. Pero la diferencia no excede el 15% de la póliza de impacto. No disparate impact on racial minority populations was identified. Ningún impacto racial hacia la población minoritaria fue identificado. Slide 14, proposed changes for Route 55, slide 5 of 6. Parte 14, cambios propuestos para la ruta, parte 4 de 6. On this slide, there are two images side by side. En esta presentación pueden ver dos imágenes de lado a lado.
The images are of an aerial map view of the city of Omaha, where the Route 55 travels and the quarter-mile radius around the route. Y luego en esta imagen es un mapa aerial por la cual la ruta 55 viaja en Omaha. Esta se expande a un cuarto del radio de donde viaja. In both images, there are varying shades of green to indicate the percentage of low-income residents. En ambas imágenes está subrayado en verde para poder señalar la población minoritaria. This is according to the American Community Survey, or 5-year survey, excuse me. Esto es de acuerdo a una encuesta de los servicios de América. The lighter shade represents a lower percentage of the low-income population in that area. El tono más bajo representa la población de ingresos más bajos en esa área. And a darker shade represents a higher percentage. Y luego el tono más oscuro subraya el porcentaje más alto. The left image is the population surrounding the route as it exists now in October 2025. La imagen al lado izquierdo subraya la ruta que existe actualmente como octubre 2025. The right image is the population surrounding the route if the proposed changes are approved and go into effect in December 2025. La imagen hacia la derecha se propone los cambios que serían propuestos para diciembre de 2025. The images again only have minor differences. De nuevo, las imágenes solamente tienen diferencias menores. There are additional census areas in the image on the right with low-income population percentages of 5.1 to 10%. Al lado derecho hay censos adicional de las personas de bajos recursos que están en porcentaje de 5% a 10%. This is because the routing of Route 55 will slightly change to accommodate the bus turning around. Esto es porque la ruta de la ruta 55 va a ligeramente cambiarse para que el autobús pueda dar vuelta. Slide 15, proposed changes for Route 55, slide 6 of 6. Parte de la presentación 15, cambios propuestos para la ruta 55, 6 de 6. Low-income populations experience greater benefits with the proposed service changes to Route 55. Las poblaciones de bajos ingresos experimentan mayores beneficios con el cambio propuesto en el servicio para la ruta 55. On this slide, there's a table that indicates that the percentage of benefits of the proposed Route 55 service changes to the low-income population is 70.13%. En la parte baja de esta presentación hay una mesa que subraya los porcentajes de los beneficios. Los beneficios para la población de bajos ingresos es de un 70.13%. And to the non-low-income population is 67.69%. Y los beneficios para la población que no es de bajos ingresos, 67.69%. The difference shows that low-income populations experience 2.44% greater benefits than non-low-income populations. La diferencia es de que los beneficios para la población de bajos ingresos es de un 2.44% en comparación a los beneficios de la población que no es de bajos ingresos. No disproportionate burden on low-income populations was identified. No se identificó ninguna carga desproporcionada para las poblaciones de bajos ingresos. Slide 16, proposed service changes, cumulative impact. Parte de la presentación número 16, cambios propuestos en el servicio, cambios e impactos acumulativos. Metro Transit's policy is to look at the cumulative impact of proposed service changes in addition to a route level analysis. Sorry, my audio cut off on that. Can you Yeah. repeat again, please?
Metro Transit's policy is to look at the cumulative impact of proposed service changes in addition to route level analysis. Metro Transit también está bajo la conducta de revisar los impactos acumulativos durante el análisis, Such as what was just reviewed for Route 55. como lo que apenas se acaba de repasar para la Ruta 55. It is important to note that the proposed additions to service on routes 4, 13, and 55 Es importante anotar los cambios propuestos a la Ruta 4, 5, 13 y 15. do not come at the expense of reductions in service on other routes. Que no vienen a la reducción de gastos en otras rutas. The cumulative impacts of all the proposed service changes reviewed is a 1.75% increase in system revenue miles. El impacto acumulativo señala que hay un cambio de 1.75% en las millas de ingresos del sistema por todos los cambios propuestos. This does not meet the system-wide threshold of 10% for a major service change. Esto no llega a lo que es el respaldo de 10% para un cambio mayor. In looking at the cumulative impact, non-minority populations will experience slightly fewer benefits. Y al mirar el impacto acumulativo a las personas en las poblaciones no minoritarias, sorry, can you repeat the last part? Will experience slightly fewer benefits. Las personas de poblaciones minoritarias experimentarían ligeramente beneficios más menos. On this slide, there are two tables. En esta presentación hay dos mesas. The first table indicates the percentage of the cumulative impact of all proposed service changes to the racial minority population, La primera mesa indica los porcentajes de impacto acumulativo para las poblaciones minoritarias, which is 1.37% additional service, que sería 1.37 de servicio adicional, and to the non-racial minority population of 2.06%. y el impacto acumulativo en las poblaciones no minoritarias de 2.06%. The difference shows that racial minority populations experience 0.69% fewer benefits than non-racial minority populations. Esto señala de que el impacto acumulativo en las poblaciones minoritarias es menor que en los beneficios del impacto acumulativo en las poblaciones no minoritarias por un 0.69%. The second table shows the percentage of the cumulative impact of all proposed service changes to the low-income population, La segunda mesa muestra el impacto acumulativo en las poblaciones de bajos ingresos, which is 1.47 additional service, que es 1.47% de servicio adicional, and to the non-low-income population, which is 1.78%. y también el impacto acumulativo en las poblaciones que no son de bajos ingresos de 1.78%. The difference shows that low-income populations experience 0.31% fewer benefits than non-low-income populations. La diferencia subraya de que las poblaciones de bajos ingresos en comparación a las poblaciones que no son de bajos ingresos recibe beneficios menores por un 0.31%. At the system level, no disparate impact on racial minority populations En el nivel del sistema no hay ningún impacto disparado para las poblaciones minoritarias and no disproportionate burden on low-income populations was found. y ninguna carga desproporcionada para las poblaciones de bajos ingresos. Slide 17, updates to route schedules and timeline. Parte número 17, actualizaciones a los horarios de ruta y cronograma. If the proposed service changes are approved,
The respective route schedules will be updated in MyRide OMA. Si se aprueban los cambios propuestos en el servicio, se actualizarían los horarios de las rutas correspondientes en MyRide. Information about MyRide OMA is available at ometro.com/maps-schedules/MyRide-OMA. Información acerca de los horarios de las rutas correspondientes puede ser encontrada en MyRide OMA en el sitio web metro.com, horarios de mapas, MyRide OMA. Route schedules through MyRide are available through the MyRide OMA app, a web browser, or through text message for individual stops along the route. Para las paradas individuales de la ruta, los horarios pueden ser encontrados en el sitio web, en la aplicación o por mensajes de texto. The MyRide OMA app and web browser are available in English and Spanish. La aplicación de Oh My Ride o el sitio web están disponibles en español y en inglés. The route schedules available as PDF downloads on Metro Transit's website will also be updated. Los horarios que están descargables en formato PDF en el sitio web de Metro también van a ser actualizados. These schedules are available at ometro.com/maps-schedules/map. El sitio web donde pueden ser encontrados estos horarios es en ometro.com, entre comillas, mapas, horarios, mapa. The website can be translated into Spanish or other languages using Google Translate. El sitio web puede ser traducido al idioma de español o otros lenguajes usando traductor de Google. The timeline for the proposed service changes, if approved by Metro Transit's Board of Directors, would go into effect in December 2025. Si los cambios se aprueban por la mesa de directores, los cambios entrarían en vigor en diciembre de 2025. Slide 18, contact slide. Parte número 18, información sobre contacto. On this slide, there's an image of a row of buses in a garage and Metro social media handles. En esta presentación hay una imagen de los autobuses de Metro dentro de una bodega. Facebook and Instagram are at Metro Transit OMA. Las redes sociales de Facebook y Instagram es Metro Transit OMA. YouTube is Metro Transit Omaha. El canal de YouTube es Metro Transit Omaha. Metro Transit's website is ometro.com. El sitio web de Metro Transit es metrotransit.com. Thank you for joining us today. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. The remaining time is open for questions or comments. El tiempo que queda está disponible para comentarios o preguntas. Please consider submitting an online comment through the form, which is now available at ometro.com/October 2025. Por favor, si pueden dejar sus opiniones acerca de la presentación de hoy, que ya está disponible, la encuesta en la página ometro.com, entre comillas, octubre 2025. Thank you. Gracias. Clyde asks, can you please explain how the 55 will loop at Exarban? Clyde preguntó, por favor, ¿puedes explicar cómo la ruta número 55 daría vuelta en Ak-Sar-Ben? We can go back to the slide, please.
Sí, podemos regresar a la presentación. Next one. Próximo. So we can share the specific streets that it will go around, but it will kind of loop around instead of going downtown. Um, Podemos darles aquí estas calles donde estará transitando y donde daría la vuelta. En lugar de regresar a el centro, estaría solamente dando la vuelta en este área. and maybe my planning colleagues, Evan or Sarah, can put the streets in the chat. Y tal vez mis colegas Evan y Sara podrían poner el nombre de las calles en por mensaje. Are there other questions or concerns? ¿Alguna otra pregunta o preocupación? So to answer the question from before, the Route 55 to turn around will travel north on Exarban Drive to Pine Street. Entonces, para responder la pregunta anterior, el autobús viajará hacia el norte, hacia la calle Axarben Drive y Pine, West on Pine to 72nd Street, hacia el oeste en Pine y la 72, and south on 72nd Street to Mercy Road. y hacia el sur de la calle 72 hacia la calle Mercy. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Okay. Clyde asked, does this mean that Route 55 passengers that now travel through Exarban Transit Center to Route 15 will have to pay the 25-cent transfer fare? Seems like a degradation of service for these passengers. Clay preguntó, ¿esto significa que los pasajeros de la ruta 55 que ahora viajan por el centro de tránsito de Axarben hacia la ruta número 15 van a tener que pagar 25 centavos como 25 centavos? Esto se mira como un degrado de los servicios para estos pasajeros. The answer is yes, they would have to pay the transfer fare. La respuesta es sí, tendrían que trabajar el cargo de transferencia. We encourage all riders to use UMO, our online fare payment system. Nosotros animamos a que todos los pasajeros usen UMO, que es nuestro sistema de pagos en línea. This allows people to access fare capping. Esto permite que las personas tengan acceso a la cabina de cargos. When using the same UMO account, the system will track your rides Cuando usan la misma cuenta de UMO, el sistema llevará un récord de las rutas. and once you
reach the monthly fare payment of $27.50 for half fare or $55 for full fare. Y cuando lleguen al pago mensual por media ruta que es de 27.50 o a una ruta completa de 55, You will still scan or tap your Yumo app or card, todavía tendrán que escanear o pasar la tarjeta de UMO, but the system will know to not charge you more than that monthly fare for each calendar month. pero el sistema sabrá de no cobrar más ningún cargo mensual para ese mes. And we can put the link to Yumo information in the chat. Y podemos poner la información para el enlace para la información de UMO en el mensaje. Edward asked, so what will the new end time for Route 5 West be? Edward preguntó, entonces, ¿cuál sería el nuevo horario en el que el servicio se termina para la ruta número 5 oeste? The Route 5, both east and west, will have approximately the same times with minor adjustments to the arrival times at bus stops. La ruta número 5 hacia el este y oeste tendrán similarmente los mismos horarios de servicios finales, solamente los cambios son cambios ligeros hacia la hora que llegan. The last time point at Westroads Transit Center for Route 5 will be approximately 6:46 p.m. La ruta de último servicio para lo que es Wet Roads sería a las 6:46 p.m. para la ruta número 5. and at 22nd and Cumming at 7:06 p.m. Y en la calle 22 y Cumming a las 7:06 p.m. We have approximately 1 minute left for any remaining questions. Tenemos aproximadamente un minuto para cualquier otra pregunta. Thank you to everyone for joining us. Gracias a todos por venir el día de hoy. We hope to review your comments that you can submit at ometro.com/October 2025. Esperamos poder repasar sus comentarios que pueden ser entregados en ometro.com, entre comillas, octubre 2025. Have a wonderful day. Que tengan buen día.